Y bueno, pues estamos el día de hoy, vamos a hablar acerca del el Salmo número 27. Ujú. Eh, este salmo, pues es justamente un salmo eh, de la vida que busca y espera ser recompensada de parte de Dios. Este salmo se titula simplemente también Salmo de David y como ocurre con muchos de los salmos de David, pues desgraciadamente es imposible afirmar con seguridad de qué periodo de su vida proviene. Como veremos, habla de problemas de enemigos, habla de adversarios, habla de testigos falsos, habla de hombres violentos y pues nosotros sabemos que esto fue cierto en muchos periodos de la vida de David. Y fíjense que curiosamente aquí en este salmo vamos a ver cómo hay un cambio muy marcado entre la primera parte y la segunda parte de este salmo, que nos pudiera llevar a ver, como muchas personas piensan, que eran dos salmos diferentes que se unieron. Y bueno, imagínense, primero en la primera parte se nos da cómo David tiene gran confianza en Dios y cuál es el deseo de su corazón por buscar la presencia de Dios. Y ya en la segunda parte, pues viene una oración muy particular, muy distinta a lo que estaba hablando en la primera parte. Entonces, esto nada más lo único que nos puede llevar a ver es que eh, la experiencia del hombre o la mujer de Dios, pues puede cambiar mucho, incluso en un día, en un ratito, en una canción como esta, ¿no? En un salmo y nos vemos a nosotros mismos reflejados allí en este tipo de actitud que en ocasiones iniciamos el día con mucho ánimo, con mucho deseo por estar buscando la presencia de Dios y de repente algo sucede y nos cambia completamente la jugada, ¿verdad? Pero vamos a leer la palabra de Dios porque esta es justamente la que nos va a dar pues la enseñanza del día de hoy. Aquí está basada nuestra doctrina en la lectura de la palabra de Dios. Amén. Y de esta manera, bueno, dice la palabra ahí entre los versículos del 1 al 3, vamos a ver una confianza probada. Y dice David, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, como les decía, como muchos salmos, el rey David escribió esto desde una época de angustia. Vemos que ese es justamente, pues, como que la tónica de nuestra vida, ¿verdad? Constantemente, estemos en la posición que estemos, en la condición que estemos, siempre va a haber situaciones que nos traen a tener un pesar en nuestro corazón. Sin embargo, quiero decirles que este es un cántico de confianza y de triunfo, aún en medio de la angustia que él estaba pasando. David no estaba en tinieblas ni en peligro supremo porque Jehová es su luz y su salvación. Entonces, aquí esto nos tiene que quedar para nosotros también, porque aun cuando estemos pasando por situaciones críticas, ya nosotros tenemos que tener bien claro el concepto de que no estamos ya en tinieblas. Nuestro Señor nos sacó de ese reino de maldad, de ese reino de tinieblas, de oscuridad, y nos ha traído al reino de su luz admirable. Él es nuestra luz y Él es nuestra salvación. No estamos en un peligro supremo en donde pudiéramos perder nuestra vida, mis amados. Recuerden que la muerte ya fue vencida por nuestro Señor Jesucristo y es lo que nos da ahora la salvación por medio del mérito. Por lo tanto, no tenemos por qué tener temor. Nosotros ya tenemos que estar bien claros en ese concepto de que Dios es nuestra luz, nuestra salvación, nuestra vida misma Él es. Amén. Dios mismo trajo luz a la vida de David. David no se desesperaba en la oscuridad y en todo lo que representaba. Su vida estaba llena del Señor y su vida estaba llena de su luz.
Amén. Entonces, cuando venga por momentos en nuestra vida, situaciones de oscuridad y todo lo que ello representa, pues nosotros no debemos ya desesperar, mis amados. A final de cuentas, sabemos que Dios tiene el control de todo. Él es el amo y señor de todo cuanto hay. Él es el amo del universo y a Él no se le ha escapado nada. Él no ha perdido de vista nuestra condición. Amén. Fíjense cómo Dios mismo trajo salvación a David y probablemente quiso decir esto como un rescate tanto en el sentido inmediato como en el máximo. Nosotros ya tenemos que visualizar las cosas desde el punto de vista de dos puntos, desde dos aristas. Nosotros tenemos que ver nuestra condición inmediata, que es la vida misma aquí en la tierra, y nuestra condición máxima, que será en la eternidad. Entonces, entendiendo esto, pues nosotros también tenemos ya la bendición de poder decir que Dios trae salvación a nuestra vida en el momento inmediato que necesitamos aquí en esta vida física, tanto como en el momento o en el sentido del máximo de la vida eterna. Entonces, allí es a donde tenemos que aprender a descansar. Dios lo había rescatado una y otra vez y lo haría por la eternidad. Esa es la misma condición que tenemos delante del Padre Celestial cuando hemos venido a poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Él nos ha rescatado ya de cuántas cosas. Si tú y yo pudiéramos echar nuestra mirada atrás y hacer un análisis de cuántas veces Dios nos ha sacado adelante de situaciones que en su momento sentíamos crítica, sentíamos situaciones que ya no podíamos salir de allí y cómo Dios vino y nos rescató. Y quiero decirles que esto pues lo hará por toda la eternidad. Fíjense que la palabra griega para salvación significa liberación. Explícitamente es lo que significa, una libertad. Y nuevamente esto probablemente tiene que ver con la liberación que tuvo David de sus enemigos inmediatos, de en el momento que estaba escribiendo esto. Y aunque a menudo se asocia a Dios con la luz en la palabra bendita en la Biblia, este versículo es la única aplicación directa del nombre luz a Dios en el Antiguo Testamento. Ujú. Y también vemos cómo en el Nuevo Testamento ahí en Juan capítulo 1, versículo 5 y versículo 9, pues dicen esto específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz para nuestra vida. Luz y salvación también fueron maravillosamente prometidos a los gentiles a través de la persona y obra del Mesías, de Yeshua HaMashiach, que es nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Eso fue prometido en Isaías 49:6 y también fue repetido en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 47. Entonces, pues Él es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Ujú. Luego, David dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Bueno, recuerden que David era un guerrero muy hábil y ya en el tiempo adquirió una experiencia grande, bárbara y debe haber sido un hombre de impresionante fuerza física. Sin embargo, él en humildad, con un corazón humilde, veía a ese Dios todopoderoso como la fortaleza de su vida. Ustedes se han dado cuenta que nosotros lo declaramos así también. Él es nuestra fortaleza, Él es el castillo de nuestra esperanza, el alto refugio de nuestra vida. Es de donde nosotros, a través de la palabra de Dios, obtenemos esas declaraciones de poder y autoridad en nuestra condición. David sabía algo de lo que el apóstol Pablo escribiría muchos años después. Fortalezcanse en el Señor, dice Pablo, y en el poder de su fuerza. Eso lo podemos ver ahí en Efesios 6:10, mis amados. Entonces, los mismos nombres de Jehová, como luz, salvación, fortaleza de mi vida, pues fíjense bien, también implican oscuridad, peligro y enemigos dominantes. Porque si nosotros reconocemos que necesitamos la luz de Dios es porque hay oscuridad. Si reconocemos que necesitamos la salvación de Dios, pues es porque hay el peligro. ¿Ah?
de caer atrapados. Y si reconocemos que Dios es la fortaleza de nuestra vida, pues es porque también vemos que hay enemigos dominantes que quieren pasar sobre nuestra condición. Y ahora no tenemos, como hemos comentado, enemigos físicos, pero hay enemigos espirituales, mis amados, que se levantan en nuestra contra. Pero aquí es a donde tenemos que aprender a estar quietos, tranquilos, reposados, porque Dios es nuestra luz, nuestra salvación, la fortaleza de nuestra vida. Miren, mis amados, si rara vez sabemos lo que es tener a Dios como la fortaleza de nuestra vida, tal vez sea porque confiamos en muchas otras cosas para obtener fuerza. Nos resulta fácil confiar en nuestra sabiduría, en nuestra experiencia, en nuestros amigos, en nuestros recursos. Pero fíjense cómo David conocía una fuerza mayor que todas esas. Y por eso el día de hoy estamos comentando esto, para que nosotros tengamos una visualización completa de quién verdaderamente es el motor que nos da la fuerza, que nos da esa luz, que nos da esa guía y a dónde debemos refugiarnos, mis amados. Hoy es el día en que ustedes y yo ya vamos a tener que aprender a recurrir primeramente, antes que a cualquier otra parte, al Dios. Y por eso David decía, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Recuerden que David pues está utilizando aquí en este salmo la herramienta poética de la repetición para exponer su punto y reunir ideas paralelas. ¿De quién temeré y de quién he de atemorizarme? Obviamente es un paralelo, es una repetición, una redundancia, pero que poéticamente se permite y vale el punto, vale el comentario repetido para hacernos saber que no tenemos de quién temer, mucho menos de quién atemorizarnos, mis amados. Entonces, debido a que Dios era su luz, su salvación y su fortaleza, en verdad, pues no había razón para temer o atemorizarse. Y esto te lo quiero dejar en tu corazón bien claro, bien establecido. Dios es tu luz, Dios es tu salvación, Dios es tu fortaleza. No hay razón para que tengas temor. No hay razón para que cualquier situación que puedas vivir te desestabilice al grado de posiblemente no saber ni qué hacer. Corre a tu Salvador, corre a la luz de su presencia, corre a la fortaleza que te da su amparo. Amén. Dice David, cuando se juntaron contra mí los malignos, ellos tropezaron y cayeron. Pues ahora vemos cómo David recordaba lo que Dios había demostrado ser. Era un ser confiable. Dios es confiable. Lo fue en el pasado. Recordemos cómo hubo momentos en los que los malignos o incluso un ejército, como el ejército del rey Saúl, se lanzaron contra David. Pero Dios aún así mostró ser la luz de David, su salvación y su fortaleza. Por eso él estaba bien confiado. Y recordemos que si Dios lo hizo, Dios lo hará otra vez. No tenemos por qué atemorizarnos de pensar que Dios ya lo hizo y por lo tanto, pues ya quemé mi cartucho. ¿Verdad? ¿Cuántas veces decimos, mira, antes de que hagas eso, mejor ve si es lo que tienes que hacer, porque si no vas a quemar tu cartucho infructuosamente? Mis amados, Dios tiene un arsenal para nosotros. Dios es la fuente de poder, de salvación, de luz. O sea, podemos recurrir a esa fuente hoy, mañana, a cada momento. A Dios no se le va a agotar ninguna de las situaciones que nosotros necesitamos para seguir caminando como hijos de Dios. Fíjense cómo esta declaración nos da la ilustración clara de un alma confiada que está rodeada por peligros, en los cuales pues las almas parecidas reconocerían su propio parecido. ¿Verdad? Nosotros nos podemos
ver reflejados en la condición de David. Hay situaciones que se levantan en contra de nosotros, pero van a caer en el nombre de Jesús. Dios nos está dando la libertad, Dios nos está dando la fortaleza. La confianza de David en Dios fue probada en batalla. No tenía una fe en el buen tiempo, mis amados. No tenía una fe en donde lo que estaba viviendo o pasando eran circunstancias siempre fáciles. Esta no es la alegría de un hombre en un cómodo monasterio, no. Recuerden que David estaba constantemente en la batalla, en la guerra, y por eso este canto es el canto de un hombre que conocía la bondad de Dios, incluso en el peligro, en la desesperación. Qué tan sencillo es, como hemos dicho, levantar nuestras manos al cielo y alabar a Dios y darle gracias y glorificarlo cuando todo marcha bien en nuestra vida. Qué tan fácil es reconocer la bondad de Dios cuando todo está en orden. Pero cuando vienen las situaciones críticas, cuando vienen esas situaciones que no quisiéramos pasar, se nos hace pesada la situación como para poder levantar nuestras manos y alabar a Dios. Pero aquí nosotros tenemos que reconocer la bondad de Dios en todo momento. Y aunque sea difícil en el instante que estamos pasando por situaciones críticas, es lo estrictamente ideal como para levantar nuestras manos y alabar a Dios. Porque allí es a donde el Señor pone las cosas en el orden correcto, en el orden divino. Fíjense cómo en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 44, se recuerdan, nos relata que Goliat le dijo al joven David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ustedes se imaginan un gigante diciéndole eso: ven, acércate y vas a ver qué tal te va a ir. Yo creo que ya para estos tiempos, cuando escribe este salmo, quizá David recordaba eso. Y por eso decía: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores. ¿Se imaginan cuando Goliat le dice: ven a mí? ¿Se imaginan nada más la angustia de David en ese preciso instante? Aunque él sabía que Dios estaba con él, pero estaba ahí la condición. Dice: se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Y luego recuerda, ellos tropezaron y cayeron. ¿Qué fue lo que sucedió? El aliento de Dios los arrojó al suelo, mis amados. Recuerden que la honda y la piedra de David se han considerado justamente pues como la palabra de Dios que le dio directamente en la cabeza a aquel testarudo, aquel valentón que se había puesto en contra de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y por eso tropezó y cayó. Esto fue literalmente cierto en el caso de nuestro Señor Jesucristo, también en Getsemaní, cuando los que vinieron a tomarlo para apresarlo retrocedieron y cayeron al suelo, ¿se acuerdan? Y aquí fue un representante profético de todos los creyentes que luchamos, quienes nos levantamos en nuestras rodillas por el poder de la fe. Y fíjense cómo lo dije claramente: nos levantamos en el poder de nuestras rodillas, por el poder de la fe, mis amados. Porque esto es lo que verdaderamente arrojará a nuestros enemigos sobre sus rostros, al suelo. Cuando tú y yo nos ponemos de rodillas delante de Dios y por el poder de la fe declaramos la bendición que Dios trae a nuestras vidas, nuestros enemigos, el hombre fuerte que se ha levantado en nuestra contra, caerá, tropezará y caerá. Y ya lo ha hecho muchas ocasiones. Por eso David decía: yo estaré confiado. Debido a su confianza en el Señor, el salmista no tiene miedo. En su ser interior no hay miedo. Vemos cómo esta confiada confesión en el amor salvador de Dios es muy similar a la confesión de Pablo que se da ahí en Romanos 8, del 31 al 39.
¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién podrá hacerme daño? ¿Quién podrá verdaderamente tomar mi vida si es Dios el que tiene todo en sus manos? Y es por eso que David tiene un gran deseo por la presencia de Dios. Y en el versículo 4 dice algo glorioso y que lo hemos dicho nosotros también, gloria a Dios. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, vemos cómo aquí el tono del canto cambia repentinamente de la celebración ahora a la contemplación. Es una experiencia maravillosa, mis amados hermanos. Cuando llegamos al punto en donde dejamos todo a nuestro alrededor y solamente contemplamos la presencia de Dios, la hermosura de Dios. Es una experiencia increíble. De hecho, pues hay ejercicios espirituales acerca de la contemplación, en donde solamente uno se recoge a sí mismo, deja uno todo afuera de nuestra existencia y lo único que pretendemos en una concentración es de estar contemplando la maravilla de Dios. Entonces, la experiencia de la bondad y la grandeza de Dios hacía que David pensara en lo maravilloso que es buscarlo y experimentar su presencia. No en un momento, no de vez en cuando, no cada que se le ocurría. Por eso decía, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Hoy vamos a darle la gloria a Dios, mis amados. Somos más que bienaventurados. Miren, Dios nos está permitiendo tener su presencia, buscarlo, encontrarlo. Se hace presente a nuestras vidas todos los días, de mañana y de noche. Qué bendición tenemos, de verdad. Entonces vemos cómo un propósito dominaba la oración y la vida de David. ¿Cuál era el propósito de David? Estar en la presencia de Dios. Fíjense que nunca estuvo mucho tiempo ausente del pensamiento del salmista estar en la presencia de Dios. Y los hombres que tienen una idea férrea son irresistibles, mis amados. Esos hombres que se aferran a estar en esa presencia de Dios, que no la olvidan en ningún momento, que están allí, 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 se vuelven irresistibles. Hoy te quiero decir que el enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida. Hemos estado resistiendo a Satanás constantemente. Él está huyendo ya de nuestras vidas, mis amados, y lo hará eternamente y para siempre, en el momento correcto de nuestro Padre Celestial, cuando así lo decida. Amén. La declaración de David que hizo, que esté yo en la casa de Jehová. Fíjense cómo nos da a ver claramente el deseo de poder vivir en el tabernáculo mismo, rodeado todos los días por la presencia y la belleza de Dios. Pero hoy quiero decirles, mis amados hermanos, que ustedes y yo tenemos algo todavía más glorioso. Recuerden que lo que sucedió en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Ahora ustedes y yo vemos claramente, porque ahora tú y yo somos el tabernáculo mismo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Todos los días, en todo momento, la presencia de Dios, la belleza de Dios está en nuestra existencia. Y la gloria sea para el Señor. Tenemos que estar gozosos en todo momento, mis amados. Somos hijos de Dios. El Señor está con nosotros. En estos pocos versículos notamos las muchas formas en que David se refería a la casa de Dios. Pareciera que David estaba incursionando en el idioma hebreo, ¿verdad? En busca de sustantivos para describir la casa de Jehová, su templo, su morada, su tabernáculo. Él tenía el gran deseo de hacer saber ese deseo de estar
justamente donde el Shekinah, la presencia de Dios se encontraba. Y por eso buscaba varios nombres, sustantivos que pudieran hacerle saber a la gente qué era lo que él verdaderamente quería. David sabía que había una hermosura en la naturaleza y en la presencia de Dios, una hermosura que podía ser percibida por el ojo de la fe que estaba atento. Por eso dice, yo quiero estar allí para contemplar la hermosura de Jehová. O sea, él no podía pensar en una ocupación más grande que en llenar su mente y su corazón con la bondad y la grandeza de Dios. Cuando nosotros llegamos a esos puntos, mis amados, nos damos cuenta de que hay una riqueza en Dios y que se ha revelado al corazón que está atento, que desgraciadamente muchas otras personas nunca conocen. Hoy tenemos esta gran bendición. Nuestro corazón está atento. Nuestros ojos espirituales han sido abiertos. Y por eso tú y yo podemos contemplar la hermosura de nuestro Padre Celestial. Fíjense, es una pena que David supiera esto bajo el antiguo pacto. Y muchos de nosotros, muchas personas, con un pacto mayor y una promesa mayor, que es el nuevo pacto, justamente, en el Nuevo Testamento, en el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el pacto de la gracia, nunca estarán conscientes de ello. Y yo quiero quitarnos a nosotros de esa condición, porque ustedes y yo, ¿verdad? Estamos atentos a todo esto. Estamos conscientes, gloria a Dios. El Señor se ha revelado a nuestras vidas con el pacto de la gracia, una promesa mayor, y ahora podemos visualizar esto ustedes y yo. Hay muchas gentes que no, hay muchas personas que no, perdón. Ujú. Miren, el carácter de Dios es atractivo y está preparado para inspirarnos amor por Él y hacernos, por así decirlo, correr tras Él, buscarlo. Quiero citar a un famoso escritor llamado Alexander Pope. Escribió una vez, concédete a ti mismo. Perdón, dice, conócete a ti mismo, perdón, conócete a ti mismo. No presumas examinar a Dios. El verdadero estudio de la humanidad es el hombre. O sea, él pensaba que era más importante para nosotros aprender sobre nosotros mismos que sobre Dios. Y eso es algo terriblemente equivocado. Y por eso lo cité, porque desgraciadamente nos hemos dado cuenta que la filosofía humana en personas que no vienen a la presencia de Dios tiene más autoridad que la misma palabra de Dios. Charles Spurgeon respondió a esta declaración de Pope. Dice, alguien ha dicho que el estudio adecuado de la humanidad es el hombre. No me opondré a la idea, dice Spurgeon, pero creo que es igualmente cierto que el estudio adecuado de los elegidos de Dios es Dios. Y tú y yo somos elegidos de Dios. El estudio apropiado de un cristiano es la deidad, el poder y la revelación de Dios. Dice Spurgeon, la ciencia más elevada, la especulación más sublime, la filosofía más poderosa que alguna vez podrá captar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia del gran Dios a quien él llama su Padre. Gloria a Dios, ¿verdad? Eso es lo que ahora para ustedes y para mí es la ciencia más elevada. Es la especulación más sublime, es la filosofía más poderosa que ustedes y yo hemos logrado ya empezar a captar como hijos de Dios. Es el nombre de Dios, su naturaleza, su grandeza, la persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo, los hechos y la misma existencia de Dios, al que hemos llamado Abba Padre. Amén. Fíjense nada más, mis amados hermanos, cómo es la bendición que Dios trae a nuestras vidas al estudiar su bendita palabra. Dice David, para inquirir en su templo, o sea, para estar en la presencia de Dios. David deseaba pasar de la contemplación ahora a la indagación.
El inquirir es indagar, es escudriñar, es desmenuzar. Eso quiere decir inquirir. Él quería saber más de Dios, quería saber más de sus caminos. Entonces, mis amados hermanos, si nos damos cuenta, eh, eh, ¿cómo se llama? David, ¿verdad? Primero pasa de la oración, ujú, a la contemplación, ¿se dan cuenta? ¿Verdad? De la celebración, de la primera parte que estuvimos estudiando, pasa a la contemplación. Y ahora de la contemplación pasa a la indagación. ¿Sí se dan cuenta cómo va la situación? Ujú. Entonces, no era que la estructura terrestre fascinara tanto a David, no. Escribió esto cuando la tienda del tabernáculo servía como un templo bastante humilde para el pueblo de Israel, antes del maravilloso edificio que construyó su hijo Salomón. No era el templo terrenal en sí lo que encantaba a David, sino la hermosura del Señor que se encontraba en el templo de una manera especial. Mis amados, es por eso que Dios dice, no, no pueden hacerse imagen y semejanza de mí, no me pueden encasillar en un lugar, en una representación. Nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero porque su presencia es la que verdaderamente nos lleva a vivir, a entender la hermosura de nuestro Padre Celestial. Y entonces David entiende todo esto. Y los dos actos completan el gozoso empleo de un alma en comunión con Dios. Primero percibiendo y luego reflexionando sobre su increada belleza de bondad. Y digo increada porque recuerden que a Dios nadie lo creó. Él existe porque Él quiere existir y porque Él quiso existir. Él no tuvo alguien que lo creara. Pero esto nos lleva a reflexionar toda la condición de la belleza de nuestro Padre Celestial, de su bondad, de su misericordia. Amén. Y entonces David escribe acerca de las bendiciones de la presencia de Dios ahí entre los versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Fíjense nada más cómo David sabía que había una bendición y una protección especial para el que busca a Dios con sinceridad. No es una promesa para evitar todos los problemas, mis amados, sino para brindarnos seguridad y bendición, incluso en medio de los problemas. La morada de Dios es una tienda donde Él resguarda a sus invitados. Es el privilegio del asilo, ¿verdad? Que Dios da a quienes invita a su morada. Pues hoy, mis amados, ustedes y yo somos invitados a la morada de Dios y no solo somos invitados, somos la morada de Dios. ¿Tendremos o no refugio en el Padre Celestial? Dice David, sobre una roca me pondré en alto. David creía que una vida invertida buscando a Dios, o sea, en invertir nuestra vida buscando a Dios, pues conocería de una medida de seguridad y protección, incluso en la presencia de enemigos que estuvieran rodeándolo. Levantará mi cabeza, dice. Voy a citar a Spurgeon respecto a este punto, y dice, dos cosas hacen que la cabeza se incline hacia abajo, el miedo y la vergüenza. La esperanza alivia de ambos el corazón del cristiano y por eso le prohíbe dar cualquier señal de desaliento con un semblante abatido. Nosotros tenemos que estar siempre con nuestra cabeza levantada ante la vida, mis amados, no delante de Dios. Delante de Dios tenemos que estar humildes. Allí sí, con nuestra cabeza inclinada, mostrando pues nuestra reverencia ante Dios. Pero mis amados, nosotros tenemos que ir con nuestra cabeza levantada,
porque verdaderamente no tenemos miedo y mucho menos vergüenza. Cristo pagó por nosotros y por lo tanto tenemos que ir con nuestra cabeza erguida porque somos hijos de Dios. Amén. Y por eso David, sabiendo esto, dice, yo sacrificaré sacrificios de júbilo, cánticos y alabanza. La vida de David estuvo llena de celebración, acuérdense, a él le encantaba la música, pero también estuvo llena de gratitud por todo lo que Dios había hecho en su vida. Cantaba alabanzas a Jehová. Todos los salmos, imagínense, que Dios le permite componer, pues es porque verdaderamente él sentía júbilo, gratitud en su corazón. Sabía quién era el que lo bendecía con su presencia y quién lo rescataba constantemente, con mucha frecuencia. ¿Quién es el que te rescata? ¿Quién es el que te saca adelante? También podrás decir, junto conmigo y con David, ofreceré sacrificios de júbilo o cánticos y entonaciones de alegría, de celebración. O sea, tener acción de gracias, las cuales podemos realizar con sonido de trompetas, con cualquier instrumento, con nuestros labios, con nuestras manos. ¿Se dan cuenta del por qué cuando llegamos a esa celebración, cuando nos unimos en cántico, lo único que buscamos, mis amados hermanos, es glorificar el nombre de ese Dios hermoso, de ese Padre celestial que siempre está al cuidado de nosotros? Y ya viene la segunda parte de este salmo, donde cambia de alguna manera radicalmente la condición, y que por eso les comentaba, ahorita lo vamos a ver, cómo mucha gente piensa que fueron dos salmos que los unieron en algún momento. Y aquí hay una oración buscando al Dios fiel. Y vamos a ver lo que dice en los versículos del 7 a 10. Dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces, esa declaración de, oye, oh Jehová, mi voz con que clamo a ti, bueno, pues vemos cómo la celebración de la primera mitad de este salmo, perdón, podría hacernos pensar que todo era fácil para David, ¿verdad? Como les digo, cuando todo viene viento en popa, qué fácil es celebrar, qué fácil es levantar nuestra voz en júbilo. Nosotros podríamos pensar que cuando llegaban los problemas, pues David no tenía lucha ni con él ni con el mismo Dios de amor. Sin embargo, fíjense cómo aquí, ya en la segunda parte de este salmo, David nos muestra que incluso él, el que buscaba a Dios con tanta pasión, el que quería estar todos los días en la casa de Dios, pues a veces sentía que Dios no lo escuchaba de inmediato. Y es porque esa es la naturaleza del hombre, mis amados hermanos. Vamos a notar cómo su ansiedad por ser escuchado es mayúscula. Fíjense, Spurgeon hace un comentario muy correcto aquí y dice, a los fariseos no les importa un comino que el Señor los escuche o no, siempre y cuando sean escuchados por los hombres, o cautiven su propio orgullo con sus devociones sonoras, con esas declaraciones, con esas oraciones en público. Pero para un hombre genuino, para un hijo de Dios verdadero, el oído del Señor lo es todo, dice Spurgeon. Y es verdad, mis amados hermanos. Por eso David le decía, Señor, yo solamente quiero que tú escuches mi voz con que a ti clamo. No, él no quería que las personas, mis amados hermanos, escucharan lo que él estaba en oración. Él lo único que quería era que Dios lo escuchara. Y espero que esto te quede claro y me quede claro como para verdaderamente buscar que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios y no por el hombre. ¿Quién verdaderamente va a responder a tus oraciones? ¿El hombre o Dios?
¿Cómo no me gustaría que esto lo oyeran mis hermanos de alabanza, ¿verdad? Del equipo, del grupo de alabanza, para que ellos pudieran comprender a cabalidad completamente que quien debe escuchar su alabanza es Dios, no el hombre. ¿A quién le estamos cantando? ¿A quién estamos elevando nuestra voz? Y muchas veces vemos cómo los hermanos de alabanza que no están bien conectados en el canal, desean que el hombre sea el que los escuche, desean que el hombre sea el que los aplauda, desean que el hombre sea el que les dé la gratificación. Ojalá y hoy puedan decir junto con nosotros, tu rostro buscaré junto con David, oh Jehová. Recuerden que Dios invitaba a David a buscarlo y Dios te está invitando a ti y a mí a buscarlo. Sin embargo, mis amados hermanos, había un sentido en el que David sentía que Dios se estaba escondiendo de él y por eso le dice, no escondas tu rostro de mí. ¿Cuántas veces has sentido eso? Cuando te está tu dolor en medio de tu enfermedad, tu dolor en medio de tu angustia, tu dolor en medio de tu necesidad. ¿Cuántas veces tú has sentido que Dios ha escondido su rostro de ti? Pero vemos que David no se enojó con Dios y mucho menos se volvió contra él. En su decepción más profunda, buscó a Dios con mayor diligencia y mayor desesperación. Le dice, no me dejes ni me desampares, Padre. A lo mejor hoy tú estás decepcionado porque no llega la respuesta que tú has buscado o anhelado. Pero hoy en el nombre de Jesús yo te pido que busques a Dios con mayor diligencia, con más desesperación. Dile, no me dejes, no me desampares. Por eso David usó la palabra ayuda. Dice, mi ayuda ha sido. Esa palabra que pesa, mis amados hermanos. Una ayuda que en su momento fue pasada, fue hace tiempo. Una ayuda de Dios como para tener una buena razón, para volver a pedir y para volver a esperar más ayuda en el futuro. Recordemos que nosotros hemos venido a creer y a poner nuestra confianza en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios fiel. Y por eso David decía claramente, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Mis amados, David sabía que el amor y el cuidado de Dios podían ir mucho más allá de los lazos humanos más estrechos acerca de la paternidad. Probablemente David no esperaba que sus padres lo dejaran, ¿verdad? Pero sin embargo, incluso si lo hicieran, Dios no lo dejaría. Dios no lo dejaría. Recordemos que también tenemos una humanidad. Nuestros padres tienen una humanidad. Un día nos dejarán. A muchos de nosotros, uno o los dos padres ya nos dejaron, no porque ellos quisieran, sino porque simplemente tenían que caminar a la presencia de Dios. Mas, sin en cambio, Dios, que es eterno, nunca nos dejará. ¿Se dan cuenta de la diferencia? David envió a sus padres a Moab en busca de protección. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 3 y 4 nos lo enseña. Quizá, sin que ellos lo hubieran querido, esto hizo que David se sintiera abandonado por sus padres. Pero fíjense cómo él entiende la situación y dice claramente lo correcto. Dios no me va a dejar. Amén. Después del versículo 11 al 13, se nos da la oración de fe que pide guía. Y dice la palabra de Dios, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Fíjense cómo, pues esta es una simple oración por una vida de verdadero discipulado, mis amados.
O sea, él deseaba un discipulado entero. Enséñame, oh Jehová. Hoy yo declaro que todos ustedes y yo verdaderamente venimos a ser discípulos de Jesucristo, no del pastor, no del líder, de Jesucristo mismo. Levanta tus manos al cielo y diles, enséñame Jesús, enséñame Dios Todopoderoso tu camino, discipúlame, enséñame, guíame. David no quería vivir a su manera, él quería vivir en el camino del Señor. Yo te quiero preguntar, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir a tu manera o quieres vivir en la enseñanza, en la guía de nuestro Padre Celestial, en el camino que es Jesucristo? Piense, desde aquí ya se está visualizando a nuestro Señor Jesús en una condición correcta. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos disipula, Él es el que nos guía. Por eso David proféticamente nos está dando una idea bien clara y por eso dice, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. A causa de Satanás, nosotros tenemos que estar siempre guiados por la senda de justicia que es Cristo Jesús. David no podía transitar por un camino fácil, mis amados, sino por un camino nivelado o uniforme, ¿no? Era un lugar donde pudiera estar firme. Él quería estar firme. Es la misma palabra utilizada en el Salmo 26, versículo 16, para describir un camino de rectitud. Mis amados, el significado más simple de la palabra traducida como recto o rectitud es un camino nivelado, un camino uniforme, un camino llano, libre de obstáculos. Recordemos que David tenía muchos enemigos, que siempre se levantaban testigos falsos en su contra, hombres violentos que se le oponían. Entonces, al pedir una senda de rectitud, no pedía una vida fácil, mis amados, sino estaba pidiendo un lugar estable, un lugar seguro para resistir las tormentas de la vida. Hoy quiero decirles que ustedes y yo hemos venido a tener la mayor bendición en respecto a esta condición. Nuestra vida no es fácil, eso Jesucristo lo aseguró, pero lo que sí también aseguró es que si nosotros edificamos en la roca verdadera, que es Cristo Jesús, nuestra vida está en el lugar más estable y seguro, que nos permite resistir todas las tormentas de esta vida. Allí está nuestra verdad, ahí está nuestra fortaleza, ahí está nuestra salvación, ahí está nuestro castillo de esperanza, nuestro alto refugio. Amén. Así es como debemos edificar nuestra vida, firmes en el Señor. Entonces, después dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Bueno, mis amados, la búsqueda de David por Dios y su conocimiento del Señor lo llevaban a esta declaración triunfante. Hoy tú y yo tenemos esa verdad y tenemos que hacer declaraciones triunfantes. Él se habría rendido, se habría desmayado si no hubiera tenido este conocimiento, pero sabía que el buen Dios encontraría la manera de mostrar su bondad en esta vida, así como en la venidera. Amén. En el presente y en el futuro. Algunos especulan que David se refería a la vida por venir cuando escribió sobre la tierra de los vivientes. Y se puede decir correctamente que esta es la tierra de los muertos, en la que hay más muertos que vivos. Así lo dijo Spurgeon, y tiene mucha razón. Dice, en la tierra que hay más muertos que vivos, más bajo tierra que por encima de ella, donde la tierra está más llena de tumbas que de casas, donde la vida yace temblando bajo la mano de la muerte, y donde la muerte tiene poder para tiranizar la vida. No, alma mía, solo existe la tierra de los vivos, donde no hay más que los vivos, donde hay una iglesia, no militante, sino triunfante, una iglesia en verdad, pero no un cementerio, porque ninguno está muerto, ni nadie que pueda morir.
donde la vida no es pasiva, ni la muerte activa, donde la vida se sienta coronada y donde la muerte es devorada por la victoria. Esa es la vida que ustedes y yo vivimos en Cristo Jesús. Amén. Y ya en el versículo 14, por final, pues se nos da un aliento para los demás. Y dice la palabra de Dios: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es un aliento para nosotros. Es una palabra de aliento para salir adelante. Amén. Mis amados hermanos, nosotros tenemos por último que ver de esta condición. Aguarda a Jehová, esfuérzate. Aquí el rey David te habló a ti y a mí. Le habló a todas las personas que en un día leerían este salmo de bendición. Y desde la reserva de su experiencia, David puede animarnos a buscar a Dios. Y por eso nos dice: espera, Jehová, espera, espera. Y también nos da idea de tomar ánimos en Él. Esfuérzate. O sea, tú y yo tenemos que aprender a esperar en Jehová, esperar en Dios, pero activamente, esforzándonos a hacer lo que nos corresponde. Spurgeon dice: espera a su puerta con oración. Esa es la acción que tenemos que hacer. Espera a sus pies con humildad. Esa es la acción que tenemos que hacer. Espera a su mesa con servicio. Esa es la acción que tenemos que hacer. Espera a su ventana con expectación. Si se dan cuenta, es esperar, pero en acción, haciendo, esforzándonos, no nada más tirándonos a la cama. Gloria a Dios, porque ustedes y yo estamos en esa buena actitud. Nos estamos esforzando por conocer más del Señor. ¿Lo estamos esperando? Sí, pero estamos actuando. Gloria a Dios. Esperar a Jehová es encontrar siempre el camino de rectitud, por difícil que sea ese camino, mis amados. Dice: y aliéntese tu corazón. Esta profunda promesa es para nosotros. Tómala en el nombre de Jesús. Aliéntese tu corazón. A lo largo de los siglos, David nos ha hablado constantemente diciéndonos que confiemos en que hay fortaleza en el Señor para quienes lo buscan, para quienes confían en Él. Así es que arrebata esta bendición el día de hoy para ti. Que tu corazón se aliente en el nombre de Jesús. Y por último dice: sí, espera a Jehová. Mis amados, como en Isaías 40:31, la idea detrás de espera a Jehová no es sentarnos pasivamente, como les digo, hasta que el Señor haga algo o hasta que el Señor venga. Sí, Dios nos da fuerzas, pero no esperamos que venga como si las estuviera derramando en nosotros mientras nos sentamos pasivamente. No podemos ser odres viejos en donde derrame Dios bendición, ¿verdad? Y que nada más se pierda porque estamos inactivos. No, tenemos que ser esos odres nuevos, renovarnos día a día, que la unción del Espíritu Santo refresque nuestra vida y que esa bendición que Dios trae a nuestra vida la tomemos en acción. Él nos da esas fuerzas mientras lo buscamos, mientras confiamos en Él, en lugar de depender de nuestras propias fuerzas. Si somos débiles, mis amados, es porque no esperamos a Jehová. Y debemos esperar a Jehová como un mendigo que espera limosnas en la puerta del rico. Debemos esperar a Jehová como un estudiante que espera ser enseñado. Debemos esperar a Jehová como un siervo espera a sus amos. Debemos esperar a Jehová como un viajero que espera por las direcciones del guía. Debemos esperar a Jehová como un niño espera por sus padres. Y muchas de sus promesas tienen una fecha larga, pero son seguras e infalibles. Por tanto, espera en Jehová. Si Dios te ha prometido algo, no tengas a Dios por tardanza, porque Dios sabe cuándo va a llegar tu promesa. Amén. Este es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar. La gloria sea para nuestro Señor.